Pues sí. Bien, eh, este día vamos a hablar del estado de resultados. Ya vimos el balance general. Hubiese querido tener mucho más tiempo para poder explicar un ejemplo más de balance, pero esto es un repaso, lo que estamos haciendo de alguna manera es un repaso y pues no puedo yo destinarle más tiempo. Por ahí les mandé el laboratorio, ya expliqué ahí, tienen hasta el día viernes 16 de septiembre para enviármelo. ¿Cómo lo van a elaborar? En su cuaderno, luego a través de la aplicación Adobe Scan. Si no la tienen instalada, pues ahí la pueden buscar en la App Store, ¿verdad? Todo, o sea, de App Store, Play Store y todo lo demás. Y ahí la pueden encontrar y es bastante pequeña, es decir, no requiere tantos recursos de un teléfono. Es muy liviana, se puede decir de esa manera. Y pues para aprender a usarla, pues hay que practicarlo, porque a veces uno tiene problemas al principio con algunas opciones que da la aplicación. La ventaja de la aplicación de Adobe Scan es que, bueno, si nosotros utilizamos la cámara del teléfono así de manera normal y le tomamos fotos a los documentos, se dan una serie de problemas. Primero, si no hay una buena iluminación, la foto queda un poco oscura, queda borrosa. Luego, el tamaño de los archivos que se generan, como son imágenes, entonces el archivo son bastante mucho más pesados y nada menos en un ciclo que no conocía yo todavía, la aplicación esta de Adobe Scan. Los alumnos me enviaron un ejercicio que eran bastante largos y resulta pues que mi, mi teléfono colapsó porque demasiadas fotos estaba recibiendo. Entonces, cuando se usa Adobe Scan, usted lo usa con la cámara del teléfono, ¿verdad? Usted toma la foto, eh, y puede tomar varias fotos y esas fotos van a un solo archivo. Entonces ahí le da la opción de guardar el archivo y automáticamente la aplicación lo convierte a formato PDF. Eso es una de las ventajas, que es un archivo más liviano que una foto. Usted puede tener 20 imágenes en ese archivo, pero no va a pesar lo más que pesa un documento de PDF que tenga 20 páginas. Eso por un lado. Luego la aplicación también mejora la calidad de la imagen, la deja un poco más clara, le da iluminación si no la tiene. Entonces hay muchas ventajas con respecto a este Adobe Scan. Entonces yo necesito que me los envíen. En este caso me los pueden enviar directamente al WhatsApp o me los envían al correo, como a ustedes les resulte mucho más sencillo, ¿verdad? El WhatsApp personal, no al de grupo. Recuerde que las evaluaciones deben ser totalmente privadas, lo que cada uno de ustedes ha hecho pues debe compartirse solo conmigo, porque los demás compañeros en todo caso no tienen por qué saber lo que usted ha hecho, ¿verdad? Que mire, y podemos colaborar unos con otros para hacer los ejercicios, pues si de eso se trata. De hecho, en la universidad, si estuviéramos de manera presencial, yo los pondría en grupos a que trabajaran los ejercicios, porque mi idea es que lo practiquen, ¿verdad? Que practiquen. Y el día miércoles 13 o 14, miércoles 14 tenemos el parcial. Fíjese bien, miércoles 14. Vamos acá, 14 de septiembre. Sí, miércoles 14. Y el parcial solamente sería teórico. Este tema que vamos a empezar a ver hoy, este tema ya no entraría, fíjese bien. Únicamente entraría los estados financieros, que es aquella presentación pequeña que hicimos, y la presentación de balance general, que es la más larga, ¿no? Son más de 40 hojas, ¿verdad? Yo ya lo compartí con ustedes ahí en la plataforma, entonces están en PDF para que les sea mucho más fácil estudiarla. Estudie bien la teoría, todo lo que es balance, activo, pasivo, situación financiera, y también póngale un poco más de énfasis a las últimas hojas que hablan de la clasificación de los activos y de los pasivos.
que de hecho eso le va a servir también para elaborar los ejercicios. Bien, vamos a hablar del estado de resultados y yo por allá les explicaba de que a veces nosotros decimos situación financiera o económica y pretendemos que es la misma cosa. Pero hay una diferencia. Ya dijimos que la situación financiera es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones. Es decir, los pagos que normalmente la empresa tiene que hacer, llámese salarios, pago de impuestos, préstamos y otro tipo de cosas. Ya eso lo explicamos en el balance. Y ahora vamos a hablar del estado de resultados y vamos a dar la siguiente definición. Dice que es el estado financiero que muestra la situación económica de una entidad. Y ahí cambiamos de término, ya no hablamos de situación financiera, sino que hablamos de situación económica de una entidad durante un periodo determinado, o sea, ya no estamos hablando de una sola fecha, como el caso del balance, sino que el estado de resultados cubre un periodo. Por eso es que siempre cuando ya elaboramos el primer ejemplo, nos vamos a dar cuenta que va del 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año. Porque ya dijimos también que el balance general es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha. Eso ya lo aclaramos. Ahora bien, a través, dice, de la fusión de ingresos y gastos. Este término fusión, que en los últimos 20 años o 30 años en las cuestiones musicales y en otras áreas como la cocina, bueno, en todo quieren aplicar el término fusión. Fusión es mezclar dos cosas, ¿no? Al margen de lo que significa legalmente cuando dos empresas se unen, ¿no? Pero acá el término fusión, bueno, fusión musical, dice salsa con merengue, o fusión en la cocina, cocina europea con cocina china, hacen platillos mezclados, bueno, esas son fusiones. Pero acá estamos hablando de ingresos y gastos, entonces cuando decimos fusión, nosotros sabemos que los ingresos son positivos y los gastos son negativos en términos eh, de signo matemático, ¿no? Porque los gastos no podemos decir que son malos ni que son negativos en su significado. Muchos creen que los ingresos es lo bueno y los gastos son malos. No, si no hubiesen algunos gastos, tampoco tendríamos acceso a los ingresos. Eso es lo que muchas personas y, lo más lamentable, muchos empresarios no entienden. No entienden que para poder recibir más ingresos debemos gastar. Entonces, tenemos la falsa idea de que todo lo que se gasta es malo y que no hay que gastar y entre menos gastemos mejor. No siempre el gastar menos es bueno. A veces si no hacemos el gasto no hay ingreso. Entonces usted quiere que le llegue más clientela, pues tiene que hacer algo, ¿no? Gastar en más publicidad, por ejemplo. Ah, no, que eso yo para qué va, eso es malo. No, es necesario. Si usted no gasta en publicidad, la gente no va a conocer su producto y por ende no va a vender. Y si tomamos en cuenta que en estos dorados tiempos la publicidad es mucho más barata que antes, porque antes si usted quería poner un anuncio en un periódico, pues le costaba un ojo de la cara. Depende, un pedacito así chiquito podía poner uno, bueno, de hecho todavía están los famosos clasificados, y así chiquitito, $50 por 3 días que va a salir ese pedacito. Hoy ya no hay tanta, bueno, queríamos hacer un anuncio en el periódico o un anuncio en la radio o un anuncio en la televisión, era bastante caro. Ahora con las redes sociales, nosotros perfectamente podemos hacer publicidad a través de Facebook, a través de Instagram o a través de Twitter, si lo queremos hacer, que no es muy apropiado el Twitter para eso, o otras plataformas como TikTok y otras que existen, ¿no? De hecho, el WhatsApp sirve para hacer publicidad. Por ahí, cuando uno empieza a ver los estados de algunas personas, lo que ponen es lo que venden, ¿no? Yo ahí tengo un contacto de una empresa que vende computadoras y a cada rato veo los estados y dice, ganga, vea, vendemos la impresora tanto. Es publicidad gratuita entre comillas, ¿verdad? Porque no es totalmente gratuita. No hay nada totalmente gratis. Pero es mucho más barato que antes, que teníamos que pagar al periódico, a la radio o a la televisión. Entonces, hacemos una fusión, significa que como los ingresos tienen signo positivo y los gastos tienen signo negativo, obviamente al fusionarlos
va a darnos una diferencia. Y esa diferencia puede ser positiva o negativa, o en un caso extremo podría ser hasta cero la diferencia. De eso no voy a hablar en este momento, sino que más adelante hay una diapositiva donde vamos a hablar sobre ese signo de la diferencia que hay entre ingresos y gastos. Es decir, en pocas palabras, echamos a pleito los ingresos contra los gastos a ver quién gana. Bueno, pero sigamos. ¿Qué es la situación económica? La situación económica es la capacidad que tiene una entidad para generar resultados positivos. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros como empresa para generar ganancias, porque eso es lo que se busca. En ningún momento un empresario va a decir, yo he puesto este negocio para perder, yo quiero perder dinero. Nadie pone un negocio para eso, ¿verdad? La idea de tener un negocio es obtener a través de la generación de ingresos y a través de la erogación de los gastos, pues obtener una diferencia positiva, y a eso se le llama situación económica. Entonces, si hay ganancia, hay una buena situación económica, y si hay pérdida, por el contrario, pues habría una eh, mala situación económica. Y aquí viene lo que acabo de estarles explicando. Una ilustración donde vemos los tres casos o las tres situaciones que se pueden dar con la situación económica. La primera situación es la más deseable, es decir, la que todos quisiéramos que nuestra empresa tuviera, y es que los ingresos sean mayores a los gastos, ¿verdad? Ahí tenemos el signo mayor que, ¿verdad? Ingresos mayores a los gastos. En ese caso, pues eso nos va a dar como resultado una utilidad, obviamente. Si los ingresos son mayores a los gastos, entonces tenemos una utilidad. Pero si los ingresos, por el contrario, son menores a los gastos, es decir, no logramos cubrir la totalidad de los gastos que hemos hecho a través de los ingresos, entonces eso nos va a dar un resultado negativo que sería una pérdida, que es lo que no queremos, ¿no? Aunque hay que aclarar también que a veces las pérdidas son naturales, son normales. Por ejemplo, cuando un negocio empieza a funcionar, fíjese bien, normalmente cualquier negocio, por muy bueno que sea, empieza generando pérdida. ¿Por qué? Primero porque hay una inversión inicial fuerte, ¿no? Que eso no se gasta de un solo, ¿no? Usted compra maquinaria, compra un edificio, todos esos costos usted los va a ir amortizando a través de la depreciación, pero también hace otro tipo de gastos que necesita para que la empresa comience a funcionar, por un lado. Y por el otro, cuando las empresas comienzan, los ingresos son bastante limitados. Como no es una empresa que se conoce, entonces la gente no tiene clientela y la gente va llegando de a poquito, ¿no? Entonces al principio los ingresos también tienden a ser bajos y los gastos tienden a ser altos. Entonces eh, es normal que haya pérdida, pero si usted dice que llevo 10 años en este negocio y todavía no me ha dado ganancia. Entonces ya, yo creo que 10 años con pérdida, pérdida y pérdida ya sería, bueno, hace que unos 7 años tuvo que haber cerrado, ¿no? Hay quienes hablan de 3 años para que una empresa empiece a dar resultados. La verdad que eso no es para todas las empresas igual. Depende, ¿no? Si usted tiene una pupusería, por ejemplo, una pupusería le tiene que empezar a generar ingresos, le tiene que generar ganancias la primera semana que usted la ponga. Porque es un negocio, o sea, las pupusas se venden a diario y son bastante demandadas, ¿no? Pero si usted pone una venta de vehículos, obviamente no va a obtener los ingresos, no va a vender el montón de carros el primer mes, ni el primer semestre. Puede ser que pase varios años hasta que usted se logre nivelar. De ahí que viene la tercera situación, que es la menos probable, pero que sirve como una herramienta de análisis, ¿verdad? En otra materia usted lo va a ver como costeo directo o en análisis de estado financiero, que es cuando los ingresos son exactamente igual a los gastos. Esta situación es bien teórica. En la práctica casi nunca se da, es decir, que nos dé ingresos 1000, gastos 1000. Es bien difícil pegarle al centavo a esa cantidad, ¿no? Pero es una cantidad que sirve como herramienta de análisis. Cuando los ingresos son iguales a los gastos, decimos que tenemos un equilibrio económico, ¿verdad? O sea, estamos, lo que se dice vulgarmente en El Salvador, estamos tablas, así se llama, estamos tablas. Bien, esas son las tres situaciones que se pueden dar.
Ahora vamos a hablar de la definición del ingreso. ¿Qué vamos a entender por ingreso? Es un concepto un poco amplio. Quizás no amplio, no sería ese el término. El término sería que es un concepto un poco extenso. Amplio es otra cosa. De hecho, entre más pequeña es una definición, es mucho más amplia. Hay que aclararlo. O sea, porque si usted define algo con 2 palabras, pues ahí cabe cualquier cosa. Pero si usted ya le pone más detalles, entonces ya está como concretizando en algo específico. Fíjese bien en eso. Cuando las definiciones son cortas, son demasiado amplias. Y cuando las definiciones tienden a ser largas, pues tienden a ser más concretas porque explican correctamente qué es lo que se quiere decir. Pero bueno. Veamos el concepto de la definición de ingreso. Estoy de acuerdo con la NIF para pymes. Hay que aclararlo que la base de estos conceptos, tanto del activo, el pasivo, el patrimonio, como el ingreso y el gasto, han sido extraídas de las NIF para pymes. No me estoy inventando los conceptos, porque esto ya está dado, ¿no? Entonces, ¿qué son los ingresos? Son los incrementos. En primer lugar, la palabra clave es incremento. ¿De qué? De los beneficios económicos, que ya hablamos de ellos en el activo, ¿no? Dijimos que los activos generan beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, o sea, producidos a lo largo de un año, que es lo que nosotros hemos tomado como base, que es un periodo contable, legalmente hablando. Pero ¿de qué manera se dan estos incrementos? Se dan en forma de entradas de efectivo. Ahí le faltó la palabra efectivo. De hecho, la definición no la lleva. Pero se refiere a entradas de efectivo, de dinero. Incremento del valor de los activos es otra forma de generar ingresos. O bien como decrementos de las obligaciones. O sea, decremento, por ahí peligroso, no se me va a confundir la palabra. No es lo mismo que usted lo que está pensando alguno por ahí. Decremento es lo contrario a incremento, ¿no? O sea, incremento es más y decremento es menos. ¿Qué decremento es? De las obligaciones, o sea, de los pasivos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces hay 3 formas, ¿verdad?, de generar un ingreso. A través de entradas de efectivo, incremento en el valor de los activos o decremento de las obligaciones. Y que dan como resultado aumentos en el patrimonio neto. Todos los ingresos en realidad su efecto es hacia el patrimonio. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos el estado de resultados y metemos todos los ingresos ahí, todos los gastos, al final nos da un resultado que puede ser utilidad, pérdida o el equilibrio que mencionamos. Ahora, si nos da utilidad o nos da pérdida, ¿a dónde va a parar ese valor? Cuando nosotros elaboramos el balance, recordemos que esa utilidad que aparece reflejada en el balance, la utilidad del ejercicio, surge del estado de resultados. Quiere decir que en cierta medida a mayor ingreso, mayor utilidad y por ende mayor patrimonio, porque la utilidad va a ir a parar al patrimonio por ser un componente de este. Pero ese aumento en el patrimonio no tiene nada que ver con las aportaciones de los propietarios. O sea, aquí hay que entender de que el ingreso se genera a través de las operaciones, pero el patrimonio no solamente puede crecer a través de los ingresos. El patrimonio puede crecer, por ejemplo, a través de más aportaciones que los accionistas hagan, por ejemplo. Entonces, si los accionistas le ponen $500,000 más a la empresa, ese $500,000 aumenta el patrimonio, pero no se considera ingreso, porque ahí es una aportación. Es un dinero que a la larga, más tarde o más temprano, los accionistas van a querer recuperar. Entonces, no hay que confundir, cuando hay un ingreso no tiene nada que ver con las aportaciones que hacen los propietarios. Y del concepto que tenemos ahí, pues sacamos este pequeño esquema, ¿verdad?, donde está resumido todo lo que hemos explicado. Aumento de los beneficios económicos producidos a lo largo de un ciclo contable en forma de entradas de efectivo, aumento de activos o decremento de pasivos, los cuales generan un aumento en el patrimonio neto, pero que no tiene que ver con las aportaciones de los inversionistas. Ahora bien, ahí nos dice que hay 3 formas de que los ingresos lleguen a la empresa.
Entonces, ¿cómo llegan estos ingresos a la empresa? Vamos a ver algunos ejemplos de los 3 casos que están ahí, un ejemplo de cada uno, en el siguiente esquema. Tenemos el caso aquí a la izquierda y el ejemplo a la derecha. Primer caso en forma de entradas de efectivo, que es un caso muy común de ingreso. Ejemplo, cuando se realiza una venta al contado. Si nosotros vendemos mercadería así al chas, como decimos, o en cash, como dice la gente también, o al contado, ¿verdad? Entonces, estamos generando un ingreso a través de esa venta en forma de una entrada de dinero, que es cuando el cliente paga, entonces ahí genera una entrada de dinero. En forma de incremento del valor de los activos. O sea, a veces no es el efectivo el que aumenta, sino que es otro activo diferente. Y ahí tenemos el ejemplo. Se vende al crédito y se genera una cuenta por cobrar. Es decir, no vendemos al contado, sino que le vendemos fiada a la mercadería y entonces generamos un activo que se llama cuenta por cobrar. Y en forma de disminución de una obligación o un pasivo, que es la menos frecuente, o sea, que es la que menos se da, como cuando se ha recibido un cobro anticipado y se cumple con el compromiso relativo a dicho adelanto. Es decir, digamos que el cliente nos pagó el 50% de un pedido que hizo. Al pagarnos el 50%, la pregunta es, ¿nosotros qué le hemos dado al cliente en ese momento? Lo único que le hemos dado al cliente es una promesa que en alguna fecha determinada nosotros le vamos a entregar esa mercadería. Eso es todo. Entonces es un pasivo, es una obligación de ese 50%. Llega la fecha de entrega, le entregamos nosotros el producto y el cliente nos hace entrega del 50% restante. Entonces, el 50% de anticipo deja de ser pasivo porque ya cumplimos con nuestra obligación y se convierte en ingreso. Y la otra 50%, pues prácticamente sería un ingreso totalmente en ese momento, ¿verdad? Una parte sería pasivo y la otra sería ingreso. Y ese pasivo se anula y se convierte en ingreso. Eso lo vamos a ver más adelante. Si no lo logramos ver en este ciclo, lo vamos a ver en el siguiente, ¿verdad? Porque esta materia de Conta-C yo la he amarrado con sistema contable computarizado. Y parte del repaso que hacemos aquí pues continúa en el sistema contable. Ahí vamos a ver los ajustes, si nos da tiempo lo vamos a ver este ciclo, ¿no? Ahí en los ajustes donde vamos a ver cómo los pasivos cuando se vencen, los llamados pasivos diferidos cuando se vencen se convierten en un ingreso. Pero también tenemos un gasto, y el gasto, la definición se parece. Yo decía, es igual pero al revés, les decía yo a mis alumnos. Entonces algunos me decían, ¿cómo es eso? ¿Es igual o no? Sí es parecida, solo que el enfoque es al contrario, todo es al revés. Cuando tenga tiempo usted compare las dos definiciones y va a dar cuenta que son similares, solo que al contrario. Son los decrementos, dice aquí. O sea, aquí no habla de incrementos, sino que de decrementos en los beneficios económicos. O sea, aquí los beneficios económicos no aumentan, sino que disminuyen. Producidos a lo largo de un periodo contable, eso es igual que en el otro concepto. En forma de salidas, o sea, allá dice entradas, aquí dice salidas. Muchos gastos se dan en forma de salidas de efectivo. ¿No? Pagamos los salarios del personal, eso es un gasto, es una salida de efectivo. O disminuciones del valor de los activos. También puede ser de que lo que disminuye no es el efectivo, sino que algún determinado activo. Ya vamos a ver los ejemplos. O bien como surgimiento de obligaciones. Ahí hablábamos de que la obligación, había un decremento de obligaciones, aquí hay un incremento porque hay un surgimiento de obligaciones, que es el caso de los gastos que no se pagan en el momento, sino que se pagan después, se quedan pendientes de pago. Y que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, o sea, a diferencia de los ingresos que hacen que el patrimonio aumente, los gastos hacen que el patrimonio disminuya a través del estado de resultados. Y que en todo caso no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Es decir, allá decíamos que no tiene nada que ver con los aportes que hacen los propietarios,
Y aquí ya decimos que no tiene nada que ver con las distribuciones, o sea, cuando ellos retiran capital, por ejemplo, así como los socios pueden meterle más dinero a la empresa, también le pueden sacar dinero. Mire, yo me voy a retirar, entonces se lleva su capital, ahí el patrimonio se disminuye, pero no es por un gasto, sino que es un retiro de capital. Ahí cuando veamos el estado de cambios en patrimonio nos vamos a ver esas situaciones más concretamente. Ahora, igual hacemos el esquema, que es muy parecido al del ingreso, pero todo es al revés. Fíjense bien, allá era aumento, aquí es disminución de los beneficios económicos producidos a lo largo de un ciclo contable en forma de salida de efectivo, decremento de activos o surgimiento de nuevos pasivos, lo cual tiene un efecto negativo sobre el patrimonio neto, pero que no tiene nada que ver con las distribuciones que se hace de ese patrimonio a los inversionistas. Bien. Ejemplos de gastos de cada uno de esos tres casos que están ahí. Tenemos el caso y el ejemplo. Primero, en forma de salidas de efectivo, que es lo más común, ¿verdad? Lo más normal que un gasto sea una salida de efectivo. Cuando pagamos la planilla mensual de salario, cuando pagamos la planilla mensual, nosotros, bueno, modernamente la mayoría de empresas no usan efectivo para pagar estas cosas, tampoco usan directamente cheques, sino que lo que hacen es eh, transferencias a las cuentas de los empleados. Pero igual es dinero, ¿verdad? Electrónicamente manejado, pero es dinero. Por ahí estaba leyendo un comentario en Facebook, bueno, una publicación más bien donde explicaba un señor que, economista del gran engaño, decía del gran engaño, porque eh, el dinero que supuestamente existe en el mundo no existe materialmente hablando, porque si todas las personas del mundo fuéramos al banco a sacar nuestros ahorros, los bancos no tendrían ni la mitad del dinero en efectivo para cubrirlo. Es cierto, pero eso no es un engaño. ¿Por qué razón los bancos van a tener exactamente toda la cantidad de dinero en papel si la mayor parte de las transacciones a nivel internacional se dan de manera electrónica? El dinero es un símbolo. O sea, si usted tiene un billetillo de a 10 ahorita en la bolsa, ese es un símbolo. Si la economía de Estados Unidos cayera en desgracia, que no creo, sí va a caer en algún momento, pero no de un solo, así de repente la economía de Estados Unidos colapsara, ese billetillo de 10 que usted tiene ahí sí ya tendría problema usted para poder cambiarlo por qué, por papas, por cualquier cosa que usted quisiera comprar. Pero lo que le da valor al dinero es el respaldo del país que lo ha emitido. Entonces, el dólar es una moneda dura, le llaman en economía. Monedas duras son monedas estables con respaldo suficiente. Si usted va allá a Honduras y cambia los dólares por lempiras, los lempiras para vos no valen nada, pues. Al menos que los gaste en Honduras, pero si usted se va ahí nomás a Guatemala, ya no le agarran lempiras. Y si se los agarran a mucho menor precio. Entonces, el cambio del dólar vale en todas partes. Usted va a China y paga con dólares y le reciben dólares. Usted va a Holanda, va a Francia, aún a Rusia puede ir, que es un gran enemigo de Estados Unidos, aceptan dólares. Entonces, el precio del dinero no lo da la materialidad del billete, sino que lo da el respaldo que es simbólico de que ese país dice, yo tengo para poder responder por ese dinero. De ahí que nosotros, pues, con esto de la pandemia, nos hemos acostumbrado a las famosas transacciones electrónicas. Yo eso hago cuando pago, por ejemplo, cable o a veces hasta la energía eléctrica la pago a través de transferencia. ¿Verdad? Tengo la aplicación del banco y ahí pago. Y yo sé que no hay problema. Mire, esos $35 de recibo tienen los billetillos de a 20, de a 10 y uno de a 5. No, es electrónico porque es un respaldo, ¿verdad? Entonces,
No es un engaño el hecho de que no podamos cambiar todos nuestros billetes, todo nuestro dinero, sacarlo del banco. De todas maneras, para qué lo haríamos? ¿Verdad? No tiene sentido. Bien, entonces cuando le pagamos los salarios a los empleados, es un gasto en forma de salida de efectivo, en forma de disminución del valor de activo. Cuando vendemos una máquina usada, por ejemplo, por debajo del valor en libros, lo cual nos origina una pérdida. Si nosotros tuviéramos una máquina y la máquina tenemos un valor en libros de $1,500, pues ese es el valor neto que tiene la máquina ahorita, y nosotros la vendemos en 1,000, perdemos 500. Entonces, esos 500 son un gasto. ¿Y en qué forma se ha generado ese gasto? En forma de disminución del valor de un activo que es la máquina, dado que no hemos logrado recuperar lo que invertimos en ella. Y el otro caso que es en forma de surgimiento o aumento de nuestras obligaciones o pasivos. El ejemplo es cuando recibimos la factura de pago del alquiler, por ejemplo, nos llega la factura del dueño del local y optamos por postergar dicho pago en el futuro. Si no lo pagamos en este momento, por cualquier razón que sea, a veces no se paga porque no hay dinero suficiente para pagarlo y a veces no se paga por estrategia. ¿Cómo estrategia? Bueno, ¿cuánto es del alquiler? Nos llega la factura del alquiler. ¿Cuánto te pagamos de alquiler? 2,000 pesos. ¿Hasta qué fecha tenemos para pagar el alquiler? Digamos que estamos este día, es 31 de agosto. Y el dueño del local nos da hasta el día 7 del mes siguiente para pagarle. Nos manda la factura con tiempo, ¿no? Pero nos dice, usted si quiere me puede pagar hasta el 7. A veces la empresa tiene para pagar el alquiler, pero no siempre es conveniente pagar todo solo porque se tiene el dinero. Con eso tengo una discusión ahí existencial con mi esposa. Porque ella es de la idea de que si uno tiene el dinero hay que pagarlo, ¿no? Aunque tenga más tiempo para hacerlo. Pero si ya tiene el dinero, páguelo. A nivel personal quizás funciona, pero a nivel empresarial es diferente. Porque esos 2,000 pesos, dice la empresa, estamos hablando en cuentas alegres, o sea, una empresa que está bien, que es sólida, ¿no? Que no tiene muchos problemas financieros. Recibe, o sea, va a pagar los $2,000, pero la factura la recibimos hoy 31 de agosto, pero la tenemos que pagar hasta el 7. Entonces, ¿qué dice el empresario? No, esos 2,000 pesos, mejor en lugar de pagarlo, compro mercadería, la vendo mañana, que es 1 de septiembre, o la vendo el viernes, recupero el dinero y el 7 pago. Y le saqué provecho a esos 2,000 pesos. O sea, esa es estrategia financiera. Pero para hacer esas estrategias financieras tiene que ser una empresa con suficiente colchón, ¿verdad? No pueden darse lujo una empresa que va coño quebrado, coño comido. Un microempresario no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque se arriesga a que, digamos, no a perder el dinero, sino que imagina que compra la mercadería y llegó el 7 de septiembre y no le hemos logrado vender o hemos vendido solo una parte, vamos a quedar mal con el dueño. Si es que no tenemos un colchón en el banco suficiente, ¿no? Las empresas que tienen suficiente dinero pueden hacer esas estrategias y postergar o diferir el pago de algunas cosas. De ahí la palabra diferido. Algo diferido es algo que se paga en una fecha diferente a la cual se recibe, ¿verdad? O sea, ese es diferir. Pero los simples mortales como nosotros que dependemos de un salario o a veces de una remesa de Estados Unidos, a veces no nos podemos dar ese lujo. Recibiendo el pisto y ¡pum! Hay que pagar porque si no, me lo gasto, dice, y quedo peor de como estaba. Pero a nivel empresarial se puede hacer eso. Bien, pero fíjense que al final, usted dice, no voy a pagarlo hoy, lo voy a pagar hasta el otro mes. Pero al final, ¿en qué se convierte eso al final? En una salida de efectivo. O sea, este caso, al final, o sea, porque al final hay que pagar, ¿verdad? Entonces la deuda, se genera una deuda y al final la deuda hay que pagarla. ¿Y cómo se paga? Con efectivo. Es solamente dejar pendiente algo que se va a hacer después. Vamos ahora a hablar de la clasificación de los ingresos y los gastos. Quiero decirles también que vamos a tener la primera etapa de la clase y hasta ahí vamos a llegar. Lamentablemente, pues el día de ayer una tía falleció, ¿verdad? De manera muy trágica, pero ya era una señora de edad
entonces tengo que acompañar ahí a la familia un ratito y queremos hacerlo temprano. Entonces, en todo caso, jóvenes, tienen ya los ejercicios aquellos que les mandé. Métanle a eso, les voy a dar la otra parte de la clase para que avancen con lo del balance. Por eso vamos a llegar hasta que terminemos esta presentación. Que falta, no crea que falta poquito, falta más. Vamos 11 de 31. Los ingresos y los gastos se clasifican de la misma manera que los activos y los pasivos, solo que el enfoque de clasificación obviamente es diferente porque son cosas totalmente distintas. Entonces, los ingresos se clasifican en tres grupos, que son operativos, financieros y el tercer grupo que se llaman no operativos o extraordinarios. Es importante que respetemos esta clasificación a la hora de elaborar el estado de resultados, porque si nosotros no respetamos esta clasificación podemos inducir en error a las personas que van a analizar ese estado financiero. Comencemos con los ingresos operativos. Dice que los ingresos operativos constituyen la principal fuente de recursos para cualquier entidad mercantil. Es la principal fuente de recursos para, o sea, es el deber ser o la razón de ser del negocio, ¿no? Los ingresos operativos. En el caso de las empresas comerciales, que son las que se dedican a solo comprar y vender, quiero decirles ahí que por ahí hay un video, dos videos que hay, creo que hay de contabilidad. Uno dice que es de la empresa, ¿verdad? Si ustedes quieren ampliar esto de las empresas y cómo se clasifican, en el video 2 creo que está esta clasificación, ¿verdad? Por si acaso, ahí está publicado en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, empresas comerciales, industriales, que son las que fabrican productos, agrícolas, que son las que cultivan, y las extractivas, que son, por ejemplo, las canteras donde sacan piedra. Por ejemplo, hay empresas que fabrican cemento, pero tienen conexión con otras empresas que se dedican a extraer la piedra, ¿no? Mi hija, por cierto, trabaja para una empresa extractiva, que al mismo tiempo es industrial. Ellos hacen cemento. Ella es auxiliar contable ahí, que no le gusta la contabilidad, está estudiando administración de empresas, pero como yo le digo, y ni modo, pues el destino, tiene que seguir la línea familiar y le ha tocado trabajar en contabilidad. Y cuando puedo, pues yo le ayudo en las materias que lleva y también en el trabajo cuando ella me lo consulta. Pero entonces, las empresas extractivas son como las cementeras, las de piedra, las canteras que sacan piedra, las minerías, que es otra área que aquí casi no hay, o las petroleras, que esas extraen el petróleo de la tierra. Por ejemplo, los ingresos operativos provienen de la venta de los bienes adquiridos, o sea, los bienes que compran, los bienes producidos, en el caso de las industriales, los bienes cosechados, en el caso de las agrícolas, o los extraídos, en el caso de las extractivas, según sea el caso, ¿no? En el caso de las empresas de servicio, que son las que no producen bienes, sino que lo que hacen es, por ejemplo, transporte, servicios jurídicos, los bancos son empresas de servicio, los ingresos operativos provienen de las prestaciones de servicios que la entidad genera. O sea, ellos, por ejemplo, cada viaje que hace un furgón, se cobra un flete a la persona que transporta la mercadería y ese es el ingreso. Luego el segundo grupo, que son los ingresos financieros, que dice ahí que son los rendimientos financieros obtenidos por una empresa a partir de inversiones temporales o permanentes o a través de documentos por cobrar. O sea, siempre que la empresa invierte en acciones, bonos u otro tipo de inversiones temporales, o en su caso permanentes, ¿verdad? Más adelante vamos a explicar cuándo se usan las temporales, cuándo se usan las permanentes, o a través de los mismos documentos por cobrar, hay algo que se genera en primer lugar, que son los intereses. Estas inversiones generan intereses, ¿verdad? Y esos son ingresos financieros para nosotros. Pero también hay otra forma de generar ingresos, ¿verdad?, que es a través de las ganancias derivadas de la comercialización o venta de estos documentos. Vaya, permítanme que aquí ande
Mi perro ya anda algo loco. Vaya, quieto, pues. Vaya, por ejemplo, usted ha invertido en acciones, o ha invertido en un bono, ¿verdad? Y ha invertido $1000 en ese bono, y eso es una inversión para usted, inversión financiera. Ese bono le genera, por decir una cantidad, el 10% de interés anual. Entonces, una forma de recibir ingresos a través de ese bono es a través de los intereses, ¿verdad? Ese 10%. Pero puede ser que ese bono usted en algún momento se lo venda a otra persona, y digamos que el bono a usted le costó 1000, pero usted lo logra vender en 1500, ¿verdad? A veces el valor de mercado es mayor que el valor de compra. Entonces usted lo vende por encima del valor de compra, lo vende en 1500. Entonces esos 500 pesitos también son un ingreso financiero. O sea que ahí hay doble ingreso. Por un lado los intereses y por el otro lado el sobreprecio, ¿verdad? Son dos formas de hacer llegar el ingreso. Luego los no operativos o extraordinarios, dice ahí que existen ingresos que obtienen las empresas y cuya fuente es una situación o actividad esporádica realizada y que por lo tanto no tiene incidencia directa sobre las operaciones normales del negocio. Es decir, son ingresos que se dan allá cuando San Juan baja el dedo, decía mi abuela. Eh, es un dicho que, bueno, a las personas, a una les ofende, ¿no? Decía eso porque los santos que usted ve en las iglesias católicas, por ejemplo San Juan, dice un santo, ¿no? Y como siempre ellos salen con su dedito así de la mano derecha normalmente, así paradito, ¿verdad? Porque están como predicando o hablando de Dios. Entonces, como son imágenes, ¿verdad? Entonces, obviamente San Juan nunca va a bajar el dedo, porque toda la vida lo va a tener así. Entonces, por eso dice la gente cuando San Juan baja el dedo. O sea, cuando pase algo extraordinario, por eso se llaman así, ¿no? No son ingresos de todos los días. Eso quiere decir, o sea, esporádico quiere decir que se da ya relanceado, decimos nosotros en buen salvadoreño. Resulta imprescindible separar estos ingresos, ¿verdad? Imprescindible quiere decir que es obligatorio casi hacerlo. Sobre todo de los operativos, de los ingresos operativos, hay que separarlos contablemente hablando en cuentas aparte, ya que de lo contrario podría inducir al usuario a un error en cuanto a la verdadera situación económica del negocio. Si nosotros no separamos un ingreso extraordinario de los demás ingresos, podríamos cometer el error de pensar que la empresa anda bien porque nos genera una gran ganancia, pero puede ser que ese ingreso el próximo año ya no exista y la situación económica vuelva a caer. Entonces por eso es que se ponen aparte. Ya lo vamos a ver en el estado de resultado, en el modelo, y ahí les voy a explicar con mejor condición cuál es el efecto que esto tiene. Pero también los gastos se clasifican, fíjese bien. Y los gastos se clasifican en esos grupos. Costo de ventas, que es un gasto en realidad, llamado costo de ventas. Ya vamos a hablar del costo de ventas, que lamentablemente muchos estudiantes y aún profesionales de la carrera no entendemos qué es el costo de ventas realmente. Costo de venta. Y hay quienes hasta lo confunden con los gastos de venta. Entonces no es lo mismo gasto de venta que costo de venta. El segundo son los operativos, gastos operativos. Ahí tenemos los gastos de distribución, que quiero aclarar que son los mismos gastos de venta. ¿Ya? Son los mismos gastos de venta. Yo les llamo así porque la NIF así le llama. Gastos de distribución y los gastos de administración, ¿verdad? Que son los gastos de oficina y todo eso. Luego tenemos los gastos financieros, que hay que aclarar que los gastos financieros no son gastos operativos. Modernamente ya no se consideran como tales. Lamentablemente aquí en el país, pues el Ministerio de Hacienda lo sigue, la Dirección General de Impuestos Internos la sigue clasificando dentro de las declaraciones a los gastos financieros como gastos operativos, y realmente no lo son. Porque los gastos operativos tienen que ver con el funcionamiento interno de la empresa. Y los gastos financieros no tienen nada que ver con eso. Los gastos financieros tienen que ver con préstamos, documentos por pagar, cosas que la empresa debe pagarle a terceras personas. No tiene que ver un gasto financiero como
con que la empresa venda o no venda un día, por ejemplo, o que la empresa no pague o no pague sus salarios de un determinado mes. Y por último van los gastos no operativos o extraordinarios, al igual que hay ingresos de ese tipo. Hablemos del costo de ventas, que es tan controversial a veces. ¿Qué es realmente el costo de venta? Fíjense que yo doy costeo directo en otra universidad, ya también he dado costeo directo ahí en la Monseñor Romero. Y uno de los grandes problemas que yo tengo con los alumnos de costos es que no me entienden qué es el costo de venta. Entonces, ¿qué es el costo de venta? Representa el costo de la mercancía que se ha vendido en el periodo. Fíjese bien, el costo de la mercadería que se ha vendido en un periodo. Ahora, es decir, el costo que debió asumir la empresa al momento de adquirir la mercancía que se ha vendido. Cuando usted vende una mercancía, esa mercancía tiene dos valores. Tiene un precio de venta y tiene un precio de costo. Bueno, el precio de venta no hay problema, es el precio que nosotros le vendemos al cliente. El precio de costo es cuánto nos costó, valga la redundancia, a nosotros cuando lo compramos. Entonces, ¿el costo de venta qué es? Es ese precio de costo, pero únicamente de aquellos productos que se vendieron. Los productos que no se han vendido y que están todavía guardados en la bodega, esos no van incluidos ahí. Solo van el costo, pero de los productos que se vendieron. Y ahí tenemos un ejemplo que con eso creo que va a quedar totalmente claro. Suponga que una empresa compró 250 adornos navideños a unos 50 cada uno. Precio de costo, 1.50. Y son 250 adornos. Suponga además que en la temporada navideña, obviamente, se logran vender 200 adornos de esos 250 que se compraron. O sea, compramos 250 y nos quedaron y vendimos 200. Por lógica, al fin de año nosotros tenemos 50 adornos guardados en la bodega porque no los hemos vendido. De los 250 comprados, hemos vendido 200, nos quedan 50. Pero el precio al cual vendimos nosotros los adornos es de $2. Obviamente mayor que el precio de costo. O sea que nosotros le estamos ganando a cada adorno 50 centavos. Veamos los números. Entonces, el costo de venta. Bueno, primero la venta. ¿Cuánto es la venta? La venta es 200 adornos a $2. Eso genera un ingreso de $400. Ese es nuestro ingreso. Menos el costo de ventas. Ahí es donde viene el detalle. ¿A cómo compramos cada adorno? A unos 50, pero ¿cuántos adornos vendimos? Ahí ya no vamos a tomar los 250 que compramos. Solo vamos a tomar los 200 adornos que vendimos. ¿Ya? Y los vamos a multiplicar por unos 50, que es el valor al cual lo compramos. Eso nos da $300. Entonces, las ventas son $400 menos el costo de venta, que son $300, nos da una utilidad de 100 pesos. Esos $100 representa los 50 centavos que le hemos ganado a cada adorno. Si usted multiplica 0.50 por 200 adornos, le va a dar 100 pesos. Es lo que usted ha ganado. Y los otros 50 adornos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, va a esperar hasta el otro año para venderlo. Y hasta que los venda va a generar su costo de venta de esos 50 adornos. Entonces, ese es el costo de venta. Luego vamos a los gastos operativos. Los gastos operativos son todas las erogaciones realizadas por la empresa con el propósito de asegurar un adecuado funcionamiento de las diferentes áreas que la conforman. Es lo que decíamos hace un rato. O sea, tiene que ver con la operatividad del negocio, el funcionamiento. Este grupo está conformado por gastos de distribución y gastos de administración. Aclarando nuevamente que los gastos de distribución son los mismos gastos de venta. No se preocupe. Mire, el INSAPA ya nos han dicho que gastos. No se preocupe. Aquí en nuestro medio, en El Salvador, nosotros, la mayor parte de las personas utilizan gastos de venta. Sin embargo, nosotros
lo vamos a llamar gastos de distribución. Y los gastos de administración que tienen que ver con la oficina, ¿verdad? La gerencia, el departamento de contabilidad, que es todo el cerebro de la empresa prácticamente. El tercer grupo son los gastos financieros. Así como hay ingresos financieros que nos generan las inversiones que hemos hecho, así también hay gastos financieros generados por ciertos pasivos que nosotros tenemos. Son los costos que debe asumir la entidad como consecuencia de la obtención de financiamientos por parte de terceras personas, tales como proveedores o bancos, ¿no? Los proveedores nos cobran intereses, los bancos nos cobran intereses y esos son gastos financieros que, repito, no se deben considerar como operativos porque no tienen nada que ver con el funcionamiento interno de la empresa. Y el cuarto grupo, que son los gastos no operativos o extraordinarios, que dice que son erogaciones de carácter esporádico, es decir, bueno, cuando decimos erogaciones, pues son salidas de plata, ¿no? No nos confundamos con la palabra erogar. En términos financieros significa pagar algo, eso es erogar. En términos jurídicos, erogar significa crear una ley y ponerla en vigencia, eso es erogar. La asamblea eroga leyes, claro, hay un proceso donde el presidente tiene que aprobar, aunque aquí en El Salvador pues ya sabemos que quien dicta las leyes es el presidente, porque en la asamblea lo único que hacen es ya ni levantar la mano, sino que solo apretar el botoncito, porque todo lo que viene de la presidencia es bueno. Es bueno, pero bueno, eso es política y a veces me meto en problemas por hablar de mi opinión. Pero usted tiene que ser muy crítico de la realidad, porque usted va a ser un profesional de contaduría pública, pero no solamente se le va a exigir que usted actúe a nivel de contaduría, usted también tiene que actuar como un ciudadano responsable. Y de hecho, hay una responsabilidad social suya con respecto a otras personas que no han estudiado tanto como usted. Usted, puedo asegurar que algunos de ustedes son los primeros que han logrado llegar a una carrera universitaria en su casa. Otros probablemente su hermano, su primo ya hicieron caminaron ese trayecto, pero usted tiene la primera responsabilidad de ser una persona que ayude a su familia a entender algunas cosas. ¿Por qué lo van a buscar? Mira, Chepe está estudiando ahí en la universidad. Chepe, venga para acá. Explicarnos cómo está eso de las pensiones, o mira, explicarnos cómo es eso del Bitcoin. Usted tiene que dar respuesta, porque para eso está estudiando. Entonces, para poder dar una respuesta adecuada, usted tiene que estar pendiente de la realidad, leer, investigar, no dejarse ir con las publicaciones que ve en el Facebook, por ejemplo, donde publican cualquier babosada y usted dice, es cierto. Entonces, hay que tomar otras fuentes que sean un poco más serias en cuanto a la información. Busque, por ejemplo, hay unas ONG internacionales en economía, la CEPAL, por ejemplo, que es la Comisión Económica para América Latina. Todo lo que publica la CEPAL es serio, porque ellos son instituciones que se dedican científicamente a analizar la situación económica de los países. No solo a dar chambre o a hablar, ¿cómo se llama? Fantasías de ayer y hoy. No, pues tenemos que hablar la realidad. Y si usted logra entender esa realidad, va a ser un mejor ciudadano y no se va a dejar enganchar de nadie. Tampoco usted sea de esos que andan con ese gran fanatismo, no. Las personas se equivocan, los seres humanos no somos perfectos. Tampoco es justo decir que ahí me mandaba un señor ahí y decía, lean Romanos, no sé qué. Entonces fui a buscar la cita en la Biblia y dice en Romanos de que las autoridades las ha puesto Dios y que tenemos que agachar la cabeza. No, hombre, no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Aunque lo diga la Biblia, o sea, yo no estoy de acuerdo que debo agachar la cabeza. Si yo veo que está cometiendo una injusticia, ¿por qué voy a agachar la cabeza? Pero bueno, ese es el criterio de cada quien. Entonces, no tienen un propósito directamente relacionado con las operaciones normales, ¿verdad? De la empresa. Ejemplos tenemos las donaciones. Nos donaron algo, eso no se da todos los días. Más bien nosotros hacemos una donación. Solo cuando hay teletón, ahí sí donamos, para ahorrarnos impuestos. Pérdida en la venta de activos, que es cuando vendemos por debajo
del precio, si habíamos explicado anteriormente. Ahora, este punto de las fórmulas básicas se las voy a presentar, pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Porque ya estamos entrando a la parte operativa del estado de resultado. Ahora, sí, como yo les voy a subir esta presentación esta semana, necesito que las estudien, por lo menos léanla. Aquí aparece el valor que se calcula, ¿verdad? La fórmula que se va a aplicar y el enunciado, o sea, cómo se explica, o no cómo se explica, sino qué quiere decir todo esto, ¿no? Las ventas netas son iguales a las ventas totales menos las rebajas y evoluciones sobre ventas. Y así tenemos varias fórmulas. Aquí tenemos más, son 15 fórmulas que van dando la pauta de cómo se va calculando los valores en cada etapa del estado de resultados. Y al final viene un modelo que es similar al que vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces la consigna, yo sé que tienen trabajo, pero estas fórmulas pues necesito que las lean, las vamos a repasar el miércoles que viene, pero ya he entendido que usted ya las leyó y todo lo demás. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Quiero agradecerles mucho su atención y cualquier consulta, duda sobre los ejercicios que les he dejado, no duden en escribirme o me mandan un audio como a usted les salga más barato.